ahí con su Biblia, vamos a leer la palabra del Señor. En el libro de Mateo, capítulo 6. Capítulo 6 del versículo 6 al 12. Perdón, capítulo 16, copié mal ahí. Capítulo 16, del 5 al 12. Si me ayudan ahí. Mateo 16, del 5 al 12. Amén, ¿lo tenemos? La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y a su letra dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Cierre sus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. En esta noche, mi Dios, venimos ante tu presencia agradecidos por estar en este lugar. Mi Dios, hoy nos presentamos delante de ti con corazones dispuestos, Señor, a recibir tu palabra. Mi Dios amado, y declaramos que estamos bajo un manto de cobertura, Señor, que nos arropa, que nos cubre. Señor, en esta noche yo declaro sobre tu pueblo y sobre mi vida un espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, espíritu de entendimiento, para que hoy tu palabra nos alinee al plan, al perfecto plan y a la perfecta voluntad que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor amado, yo declaro que hoy tu palabra nos enseña, que hoy tu palabra nos hace caminar en justicia, que hoy tu palabra, Señor, se revela a lo profundo de nuestros corazones. Hoy declaramos corazones enseñables en este lugar, Señor, y nos presentamos como instrumentos en tus manos, Señor. Que todo lo que hoy hagamos sea de hecho, de palabra, todo sea para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Y puede sentarse en esta noche. Hoy, como tema de esta palabra, le hemos puesto: acuérdate del pan. Repita conmigo y diga: acuérdate del pan. Hace unos días atrás yo leía estos versículos, no los entendía, y estaba analizando la frase de Jesús: guardaos de la levadura de los fariseos, pero no lo entendía. Y estaba en esa palabra, pero hoy el Señor me llevó a entender cuál era el verdadero mensaje que Jesús les estaba dando a sus discípulos. Amén. Si usted prestó atención, Jesús les habla a sus discípulos. Me gusta que Jesús tenía una forma muy especial para enseñarles a sus discípulos. Amén. A veces como que los dejaba un poco noqueados, a veces los dejaba un poco como en la luna. Pero siempre Jesús, detrás de cada enseñanza, estaba dando un principio poderoso para su vida y la mía en este camino. Entonces yo leí acerca de esto y yo comenzaba a estudiar, a buscar qué significaba cuando Jesús se refiere y dice: guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos.
Amén. En la palabra usted y yo, si usted la ha leído, encontramos muchas veces la palabra levadura y encontramos muchas veces las palabras pan. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios celebraba una fiesta que se llamaba los panes sin levadura. Amén. Y esta fiesta representaba una fiesta de la purificación. En la palabra de Dios encuentro varios significados o varios sentidos que se le da a la palabra levadura. Amén. Encuentro varios sentidos o formas de expresiones de la palabra levadura. En este sentido, en el antiguo pacto, Dios demandaba a su pueblo que cuando fuesen a consagrarle al templo, llevasen panes sin levaduras, porque la levadura representaba o representa una connotación negativa que se relaciona con el pecado, la maldad, la malicia y la corrupción. Amén. Entonces Dios venía y le decía a su pueblo: tráiganme panes sin levadura, porque la levadura representaba la corrupción, el pecado, la maldad y la malicia del pueblo. Amén. Entonces cuando ellos iban al templo a consagrar los panes, Dios demandaba que los panes fuesen sin levadura. Amén. Porque Él quería representar que el pan apartado de la levadura fuese un pan incorruptible, una representación de Cristo. Amén. Luego quiero que vayamos al libro de Lucas 13, del 20 al 21. Lucas 13 del 20 al 21. Dice la palabra: y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Si usted que cocina, hermana o hermano, ¿qué es lo que se le echa al pan? Levadura, para que el pan crezca, ¿verdad? Entonces en esta parte encontramos otro sentido que Jesús le estaba dando a la levadura. Jesús les estaba enseñando que el reino de los cielos es comparado a una mujer, dice, que tomó, le echó levadura a la harina, la escondió. Pero ¿qué pasó con aquella harina? Se fermentó, creció. Amén. Otro sentido de la palabra levadura representa impregnar, influenciar, y no solamente como símbolo del mal. Cuando yo buscaba en el diccionario acerca de la palabra levadura, encontré que la levadura es un agente de fermentación, fermentar. Dice que los sinónimos de la levadura, quiero que me agarre la introducción. Los sinónimos de la levadura dice que son agriarse, alterarse, corromperse, descomponerse y transformarse. De ahí buscaba otro concepto. Y dice que una sustancia, al ser fermentada, cambia de un estado a otro. ¿Por qué primeramente Jesús habla de una parábola que representa la levadura y a la harina? Porque si usted se fija en esta palabra, de sinónimos de fermentar, dice que es alterar, descomponer y transformarse. Cuando el reino de Dios viene a nuestra vida, tiene que haber una descomposición, tiene que haber una transformación, tiene que haber una alteración en todo mi ser. Porque aún su misma genética es totalmente alterada cuando el reino de Dios viene a su vida. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el reino de Dios viene a mi vida, hay una alteración aún en mi misma genética. ¿Por qué? Porque mi genética es cambiada. Ahora yo soy un hijo de Dios y mi genética es la genética del Hijo de Dios. La sangre del Cordero corre a través de mi vida. Cuando yo vengo al
los pies de Cristo, totalmente mi vida tiene que ser descompuesta. Es decir, el viejo hombre es descompuesto para que un nuevo hombre crezca, se fortalezca y pueda llegar a la medida, a la altura del varón perfecto que Dios busca en usted y en mí. No me está entendiendo. Cuando usted y yo venimos a Cristo, hay una totalmente descomposición en todo mi ser, en mis pensamientos, en mi manera de actuar, en mi manera de hablar, que todo totalmente es alterado. Que estoy tratando de decirle que cuando usted viene a Cristo, su manera de hablar cambia, porque algo en usted fue alterado, y ese es el reino de los cielos que ha venido a su vida. ¿Por qué? Porque cuando Cristo llega, Él produce un cambio de 360 grados en el hombre y en la mujer que se determina a seguirle. Si usted se fija, cuando Cristo viene a mí, aún mi manera de pensar cambia. ¿Por qué? Porque la cultura del viejo hombre, la cultura del mundo ya no tiene que ser la mía. Yo ahora tengo una nueva genética y ahora por lo tanto tengo una nueva cultura del reino que cada día tiene que ser formada en mí. ¿No me está entendiendo? Si usted viene del mundo con actitudes, por decirlo así, con actitudes mediocres, en el reino de los cielos su genética tiene que ser cambiada, y ahora mis actitudes, ahora mi forma de ser tiene que ser marcada por la excelencia, porque cuando yo vengo al reino de los cielos, toda mediocridad en mi vida tiene que ser rota y tiene que ser quebrantada. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, cuando viene a la vida de un hombre y una mujer, tiene que producir un cambio, una transformación totalmente completa. Si usted agarra un poco de harina y aunque sea que le eche un poquito de levadura, de fermipán, como se le diga, esa masa jamás vuelve a ser la misma. Esa masa jamás vuelve a ser la misma. Y sabe que esto Dios me lo estaba dando idea hace tiempo, mucho tiempo atrás. Yo la vez pasada estaba yo amasando una harina y le echo aquel montón de fermipán. Y vengo y la harina estaba mala, entonces lo que hice es que la llevé afuera de mi casa. Cuando yo a la hora regreso, encuentro aquella harina totalmente incrementada, crecida, como se puede decir. Pero algo que me llamó la atención es que la harina cambia en toda su composición, su olor cambia, su forma cambia. Y de repente me fijo y veo que incluso las moscas andaban ahí. Si usted se fija, las moscas como que les atrae ese olor. Dice la palabra de Proverbios que las moscas echan a perder el perfume del perfumista. Y eso me daba y me traía a muchas cosas a mi vida. Y dice que la fermentación es una reproducción muy veloz. Usted no espere que si usted le echa levadura a una harina le va a quedar así. Tiene que crecer, porque es la sustancia. Amén. Dice que al ser una sustancia, ser fermentada, cambia de un estado a otro. Otro significado que encontré, dice que es causar un estado de ánimo, malestar o excitación en una persona. Escuchen. Ejemplo, el odio fermentó su corazón. Y ahora aquí yo quiero ir más o menos a lo que yo quiero llegar en esta noche. ¿Por qué Jesús, si usted lee, insiste a sus discípulos de guardarse de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿Quiénes eran los fariseos en el tiempo de Jesús? Los fariseos y la doctrina, Jesús le dice, guárdense ¿de qué? De la doctrina. Si usted lee ahí, en Mateo 16, vamos a volver a leerlo. Dice en el versículo 16, capítulo 16, verso 6. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En el 12 dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos.
Cuando Jesús les dice, guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos, aquellos dijeron, dejamos olvidado el pan. Aquellos todavía no les caía el rema de lo que Jesús les estaba diciendo. Se nos olvidó el pan, no trajimos el pan y ahora ¿cómo vamos a comer? Tal vez Jesús iba con sus discípulos a alguna misión o iba a algo. Pero Jesús le dice, ustedes todavía no, como que no les cae. Y Jesús viene y le recuerda un milagro que él hizo un tiempo atrás y le dice, ¿no se acuerdan cuando le dimos de comer a 5,000 personas con 2 peces y 5 panes? No se acuerdan cuando le dimos de comer a tantas personas. Yo no le estoy hablando a ustedes, Jesús le decía, lo estoy parafraseando mi manera. Yo no me estoy refiriendo a la levadura del pan de que ustedes están creyendo. Yo me refiero a la levadura de los fariseos y de los saduceos. La doctrina de los fariseos representaba un sistema religioso, hipócrita, falso, de apariencias con patrones de conductas muy alejados de la palabra de Dios. Ellos eran personas que hacían juicios sin misericordia, una vida religiosa totalmente alejada de la verdadera relación con Dios. La doctrina de los fariseos consistía en muchas reglas y exigencias que no llevaban a la salvación, ni mucho menos a una verdadera libertad en Cristo. Y Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, cuídense de estos patrones de conducta, de pensamiento que tienen los fariseos. Porque más adelante, en el libro de Gálatas 5, del 7 al 9, quiero que vayamos. Ahí, ok. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Muchos años después, Pablo le habla a la iglesia de los Gálatas y le dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Amén. En ese momento, en el libro de Gálatas, había un grupo de personas que estaban influenciando a los Gálatas a que volvieran a las obras de la ley circuncidándose. Y entonces Pablo les dice, ¿quién los estorbó para que ustedes estén como estén? Ustedes corrían bien, ustedes hacían las cosas bien, ustedes caminaban en la libertad y en la gracia de Cristo. ¿Por qué ahora ustedes caminan de otra forma distinta? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y ahora yo lo que quiero enseñarle a usted y decirle en esta noche, una tan sola actitud, un tan solo pensamiento en usted y en mí puede contaminar toda una vida de sacrificio para el Señor. Una sola actitud, un tan solo pensamiento que usted y yo dejemos entrar en nuestra vida puede contaminar toda su vida. En el libro de Santiago, Santiago le dice a la iglesia en el libro de Santiago 3:6 que un pequeño miembro puede contaminar a todo el cuerpo. Usted tal vez no me está entendiendo lo que le estoy tratando de decir. Cuando usted se guarda, aunque sea una pequeña, pero una tan pequeña acción, actitud en su corazón, y usted deja que eso siga en su vida, si usted no lo quita, si usted no lo arranca, eso le va a estorbar en su crecimiento y en su vida espiritual. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, si ustedes no se cuidan, si ustedes no se guardan de lo que los fariseos y los saduceos andan hablando o andan enseñando, ustedes tarde o temprano pueden salir contaminados de lo que ellos hacen. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. No me está entendiendo. Si hay un grupo de personas y el chisme comienza a llenar ese grupo de personas, en el mundo dice que una manzana podrida pudre a las demás
decir, usted y yo tenemos que tener mucho cuidado lo que está entrando a nuestro corazón. La palabra del Señor dice en Proverbios 4:23, si no me equivoco, que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué? Porque si usted tan solo una mínima actitud, acción, resentimiento, rencor, si usted lo deja entrar y le da cabida en su vida, puede llegar a estorbarle para su crecimiento y su caminar en el Señor. Amén. Por eso Pablo les hablaba a la iglesia de los Gálatas y les decía: un poco de levadura leuda toda la masa. Una tan sola persona puede contaminar a otras personas. Si usted por ejemplo se junta con una persona que vive chismeando de la gente, una tan sola cosa que usted se deje meter en su corazón lo va a contaminar a usted, si usted no tiene una verdadera firmeza en Cristo de no dejarse llevar por esas cosas. No me está entendiendo, porque tal vez no le estoy hablando una palabra diferente. Pero cuando usted y yo seamos hombres y mujeres sabios, seamos hombres y mujeres prudentes, que guardemos lo que está emanando de nuestro corazón, vamos a poder crecer, vamos a poder llegar a otro nivel de donde Dios nos quiere llevar. Por eso Dios me insistía y me decía: un poco de levadura leuda toda la masa, un poco de levadura fermenta toda la masa. Tan solo una actitud. La palabra de Dios dice en Hebreo que tengamos cuidado, que no dejemos brotar una raíz de amargura que nos aparte del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es sembrar semillas amargas en su corazón, para que esa semilla dé fruto, pero no fruto bueno, sino que fruto malo. Por eso hoy vengo yo a decirle que esta noche usted tiene que ser sabio y saber qué es lo que usted está dejándose sembrar en su corazón. Dice: hay actitudes tan severas, escuche bien, y acciones tan severas para nosotros que pueden desencadenarnos cosas no muy agradables en nuestra vida espiritual. Amén. Asimismo, una mala actitud, acción, pensamiento puede contaminar toda nuestra vida. Por eso Jesús le demandaba a sus discípulos que se guardasen de la levadura de los fariseos, de las conductas religiosas, de las conductas hipócritas que habían en ellos, porque Jesús quería que sus discípulos pudiesen guardarse como un pan sin levadura. El pan sin levadura representa pureza, limpieza de corazón. Amén. La levadura de los saduceos y fariseos representaba pensamientos incrédulos y declaraciones eminentemente legalistas que suprimen o cuestionan las obras sobrenaturales de Dios. Dice: hay otro tipo de levadura, la levadura de Herodes. Son pensamientos y conductas hipócritas que conducen a asesinar a nuestro hermano, a entorpecer o dañar la vida y desarrollo de nuestro prójimo a fin de lograr nuestros propios intereses, pasiones y deseos. Esto no va a decir mucho amén, pero tengo que decirlo, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Porque ¿qué pasa cuando usted y yo miramos un hermano desanimado, un hermano caído? ¿Qué hacemos usted y yo ante esa situación? Dice que la levadura de Herodes son pensamientos y conductas que conducen a asesinar a nuestros hermanos, a entorpecer y dañar la vida de nuestros hermanos. ¿Sabe que Moisés, hubo un Hur y un Aarón que levantaron sus brazos cuando sus brazos estaban caídos y el pueblo de Israel estaba perdiendo la batalla? Pero vinieron dos hombres sabios y vinieron a levantar las manos de ese hombre. Cuando usted y yo miremos a alguien que tiene problemas, miramos a un hermano cabizbajo, miremos a un hermano en desánimo, no lo entierre más, no lo señale más, levántelo, fortalézcalo, dele palabra de vida, de aliento, de fortaleza y dígale: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto no va a tener muchos amenes, pero tengo que decirlo. Hay muchos que solo para mandarle WhatsApp al hermano y decirle: no, ya no vayas vos, si ahí ni bola te paran.
Pero cuando yo encuentro en la palabra que usted y yo hemos sido llamados a ser edificadores del cuerpo de Dios, Dios nos ha mandado a ser edificadores de su cuerpo. Dice la palabra: guardaos de los mutiladores del cuerpo. No, esta palabra no va a tener muchos amenes, pero tengo que decirlo. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas se han dejado gobernar su corazón por algo que le dijeron, por algo, por tal vez un chisme que le vinieron a decir, y eso contaminó su vida espiritual y lo frenó y no lo dejó seguir creciendo. Hoy yo vengo a decirle a usted, en el nombre poderoso de Jesús, que usted se levante en el nombre de Jesús, que vaya a la presencia de Dios, y toda levadura que ha estado en su corazón, usted la entrega en la presencia y dígale: Señor, yo me sacudo, yo me levanto y yo me fortalezco en ti. No me está entendiendo. Yo declaro en el nombre de Jesús, habían muchas personas y hay muchas personas que no han seguido creciendo ni dándole a Dios lo que tienen que darle por el qué dirá la gente. Usted y yo no podemos vivir del qué dirá de la gente. ¿Sabe por qué? Porque si el mismo Jesús no vivió del qué dirán de la gente, jamás él hubiese logrado y culminado la carrera que el Padre le dejó en esta tierra. Y usted jamás va a quedar bien con nadie, porque lo que usted haga a uno le va a gustar y a otros no le va a gustar. Pero usted ha sido llamado para alabar y glorificar el nombre de Cristo. Usted ha sido llamado para que su vida sea testimonio de que hay un Dios todopoderoso que vive y reina. Dice la palabra del Señor que si mi ojo me es cuestión de pecar, sácalo. Por eso Jesús les decía: un poco de levadura leuda toda la masa. Tengan mucho cuidado. Y yo insisto en esa palabra porque sí es cierto. Tan solo algo pequeño que usted le demos lugar en nuestra vida, hay problema. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted deja una ofensa entrar en su corazón, esa ofensa comienza con el resentimiento. Luego el resentimiento se convierte en un rencor. Y luego el rencor se convierte en una raíz de amargura. Y por eso hay gente marcada, porque hay raíces de amargura en su vida. ¿Por qué? Porque a causa de una pequeña ofensa, el enemigo es astuto para hacer y poder poner en nosotros raíces de amargura que nos impidan crecer, que nos impidan avanzar a lo que Dios tiene para nosotros, que nos impida que nosotros podamos fluir en los dones y en los talentos que Él tiene para nosotros. Entonces lo que usted y yo tenemos que aprender es a sacudirnos, ir a la presencia del Padre, y cualquier levadura que usted ande en su corazón tenga que sacarlo inmediatamente de su vida. Yo le vengo a decir en esta noche: es tiempo que cualquier levadura que quiera entrar a su corazón, usted le diga: Padre, yo te entrego toda levadura que quiera contaminar mi vida en el nombre de Jesús. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Quiero que nos vayamos al libro de 1 de Corintios 5, del 6 al 8. Dice la palabra: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El 8 dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras, de sinceridad y de verdad. En Corintios se estaba dando un caso de inmoralidad sexual muy tremendo. Y los corintios, la iglesia de Corintios, estaba permitiendo ese caso de inmoralidad.
Y entonces Pablo les escribe esta carta y les dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Pablo les estaba diciendo: no es bueno que ustedes se jacten de lo que está sucediendo en la iglesia, en el pueblo de Dios en Corinto. Versículos atrás Pablo les dice: tal sea entregado a Satanás. Pero esto habla de un caso para que aquel hombre fuese corregido de lo que estaba haciendo. Pero viene Pablo y les dice que hoy usted y yo, nos dice en la palabra, debemos de limpiarnos de toda vieja levadura. Es decir, limpiarnos de todo pecado, para que seáis una nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Su palabra dice que Él fue hecho maldición para que nosotros fuésemos bendecidos. Su palabra dice que Él llevó nuestras culpas a la cruz del Calvario. Cristo se presentó como el cordero inmolado en la cruz del Calvario para que usted, hoy y yo, podamos ser libres. ¿Qué es representa? Y representaba, como les decía, la levadura vieja, el pecado, la maldad. Dice que debemos de ¿qué? De limpiarnos de esa vieja levadura y dejar, escuche bien, y aceptar el sacrificio que ya Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Por eso la palabra dice que Él, lo único que espera de nosotros es un corazón contrito y ¿qué? Y humillado. ¿Por qué? Porque ya nosotros, Jesús dijo: ustedes ya han sido limpiados por mi palabra. Jesús nos limpió, Jesús nos purificó. Entonces, ¿por qué usted y yo vamos a seguir llevando cargas que a usted y a mí no nos pertenecen? ¿Por qué usted y yo vamos a seguir cargando con algo que ya Cristo pagó en la cruz del Calvario? Amén. Cristo ya fue entregado en muerte, maldición y pecado por nosotros. Lo que usted y yo tenemos que hacer es limpiarnos de toda maldad, de toda malicia, de toda levadura y descargarnos en la presencia del Señor. Amén. ¿Sabe por qué esto se lo estoy hablando? Hay un mal que contamina el cuerpo de Cristo y se llama el chisme, la murmura y la crítica. Contamina el cuerpo de una manera. Y necesitamos limpiarnos de la vieja levadura para crecer y ser un pueblo de Dios. Necesitamos limpiarnos de la vieja levadura. Tal vez esta palabra no tiene mucho amén, porque no le estoy diciendo que Dios le manda carro. Pero si usted no se limpia la vieja levadura, Dios no le puede mandar nada. Necesitamos limpiarnos. Necesitamos limpiarnos primeramente para que el Señor desata y haga lo que Él tenga que hacer en nosotros. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Limpiémonos de toda vieja levadura. No dejemos que el enemigo haga cueva y nido en nuestro corazón. No dejemos que el enemigo trate de poner escamas en nuestros ojos y cegarnos al propósito de Dios. No dejemos que eso entre en nuestro corazón y haga raíces de amargura, de falta de perdón, de crítica. Usted lo que tiene que hacer y yo lo que tenemos que hacer es ir a la presencia del Padre y todo lo que está cargando nuestro corazón, llevárselo y decirle: Padre, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está todo mi ser y yo te entrego todo lo que está cargando mi corazón. Porque usted y yo damos de lo que nosotros tenemos y usted no puede dar de lo que usted no tiene. Usted y yo damos y ministramos a otros de lo que tenemos. Por eso tenemos que limpiarnos y purificarnos para que lo que podamos darle a otros sean frutos de bendición. Para que lo que podamos darle a otros, para que usted, la amistad, el amor que pueda darle a otros sea un amor puro y sincero delante de la presencia del Señor. Amén. Pero necesitamos limpiarnos. Y vuelvo a decir, necesitamos limpiarnos, necesitamos ser podados, necesitamos que el Padre meta su mano sobre nosotros y nos limpie y nos purifique y no dejarnos contaminar de ninguna levadura que el enemigo quiere poner en nuestra vida. Su palabra dice: si tu ojo se es
Cuestión de pecar, sácalo. Porque mejor es que tú entres al reino de los cielos sin un ojo que entre, que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Tu palabra dice: mejor es que tú entres cojo a que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. La palabra del Señor dice: ¿quién habitará en el monte santo? ¿Quién habitará con Dios? Dice que el puro de manos y limpio de corazón. Amén. El salmista decía: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces enseñaré a los transgresores tu ley. Los transgresores representan los pecadores, los impíos. Pero primero tengo que limpiar mi corazón. Amén. En Primera de Tesalonicenses dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida del Señor. Él vendrá y viene por una iglesia sin tacha, sin mancha y pura delante de Él. Con su vestidura, dice, y a su esposa se le ha dado que se vista de lino fino, puro y resplandeciente, que son las obras de los santos, dice en el libro de Apocalipsis. Y usted y yo tenemos que dejar que esas vestiduras el Padre nos las ponga. Usted y yo tenemos que dejar que el Padre nos quite toda vestidura sucia, toda vestidura contaminada, y Él nos pueda poner esas vestiduras limpias, puras y resplandecientes delante de su presencia. Amén. ¿Por qué? Porque dice que nosotros, dice que el antónimo, escuche bien, el antónimo de fermentar es conservar, purificar y componer. Amén. Dice antónimo de fermentar: conservar, purificar y componer. Entonces, el sinónimo era descomposición. El sinónimo era agriarse, alterarse, corromperse. Porque cuando la levadura, yo dejo entrarla a mi corazón se corrompe. Mi corazón se ensucia de muchas cosas. Y no hay cosa más peligrosa en nosotros que abramos puertas al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo se vale del derecho legal que usted y yo le damos para traer muchas otras cosas más a nuestra vida. Porque el fin del enemigo es destruirnos. Pero cuando usted y yo somos hombres y mujeres que nos levantamos y declaramos, y nos declaramos necesitados y necesitamos que Dios nos limpie y nos purifique, Dios va a quitar toda maleza mala que está en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, escuche bien, que del trigo también crecerá la cizaña. Usted y yo tenemos que ser trigo y no cizaña. Usted y yo tenemos que sacar de nuestro corazón toda cizaña que quiera crecer en la plantación del trigo que Dios quiere hacer en nosotros. Porque lo que Dios quiere en nosotros es que podamos dar frutos de justicia, de paz y de bien para otros. Amén. Yo quiero que usted ahí donde usted está, levante su mano y cierre sus ojos y diga conmigo: Señor Jesús, a partir de hoy, toda levadura, toda actitud, todo pensamiento que estaba estorbando en mi vida, para mi crecimiento, para mi bendición, para lo que tú tienes preparado, aún para mi familia, yo hoy te lo entrego en el nombre de Jesús. Padre, todo lo que quería alterar, todo lo que quería descomponer tu propósito en mi vida, hoy yo lo arranco, hoy yo te lo entrego en el nombre de Jesús. ¿Sabe? El mensaje que Dios me daba era este y nada más que ese mensaje. Porque necesitamos limpiarnos de toda levadura. Si usted quiere crecer, si usted quiere ver realmente las cosas grandes y maravillosas que Dios tiene para su vida, límpiese de toda levadura. Pablo les decía: ¿quién los estorbó
¿Quién los fascinó para que ustedes corriesen de una forma distinta? Le decía a los Gálatas. Eso no procede de aquel que los llama, dijo Pablo. ¿Por qué? Porque eso realmente, cuando usted y yo dejamos que esas cosas entren a nuestro corazón, usted y yo no vamos a poder caminar como Dios quiere que caminemos. Usted y yo vamos a caminar cargados. Usted y yo vamos a caminar y ya no le vamos a servir a Dios con la libertad que le servíamos, porque eso es estorbo para el crecimiento que Dios tiene para nosotros. Hay pensamientos en nuestra mente que necesitamos romper en nuestra vida. Hay palabras que salen de nuestra boca que necesitamos cortarlas, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Si usted toda la vida vive hablando de que nadie lo quiere, de que todos lo odian, todo el mundo, nadie lo va a querer, porque eso es lo que usted pasa hablando. Si usted lo que pasa hablando es de fracaso, su vida siempre va a caminar en fracaso. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Si usted vive con el corazón herido siempre, jamás usted va a poder comenzar a crecer a lo que Dios quiere, porque usted no está dejando que eso el Señor lo quite para que usted pueda crecer. Amén. Yo quiero que usted se ponga en pie en esta noche. Yo quiero que usted levante sus manos en esta noche, porque necesitamos limpiarnos en la presencia del Señor. Necesitamos decirle: Señor, escudriña nuestros corazones. Necesitamos decirle al Señor: limpia mi corazón. Necesitamos decirle al Señor: Padre, desnudo todo mi ser delante de ti. Y cualquier cosa que quiera contaminarme, que quiera contaminar mi vida, yo te la entrego en el nombre de Jesús. Hay muchos que tienen ya una levadura agria en sus corazones. Y eso lo dice el Padre en este momento. Límpiate de esa levadura, dice el Señor en esta noche. Hay muchos que actitudes se han encarnado en su corazón por años. Límpiate, dice el Señor en esta noche. Tú conoces cuál es tu debilidad y tu problema. Entrégaselo al Señor y dile: Padre, no más seré cautivo del enemigo.